nos hemos acercado hasta la iglesia de Rednos, que está dedicada a San Andrés. Fidel Llorente, ¿qué destacaría usted de esta iglesia de San Andrés? Pues destacaría muchas cosas, pero fundamentalmente una, que era el centro neurálgico del pueblo de Rednos, por aquello de que evidentemente en esta época, en la época medieval que vamos a tratar, pues cuando se creó esta iglesia o se fundó esta iglesia, pues de alguna manera el temor de Dios era tremendo y por lo tanto estaba representado por la iglesia. De tal manera que podemos hablar de la arquitectura que fundamentó o que proyectó esta iglesia. Sí. Y está a caballo entre un mundo gótico, el mundo gótico de los siglos XII, XIII y hasta el XIV, y un mundo barroco del siglo XVI y XVII en adelante. Generalmente esta iglesia se cimentó sobre un mundo gótico y quedan todavía muestra de ella en el coro, donde se encuentra la pila bautismal, cuyas características góticas estarían lógicamente en las nervaduras de la techumbre, donde los arcos se entrecruzan formando una bóveda de crucería y donde la plementería o techo se sustenta sobre ellos, terminando en unas ménsulas triangulares, como podemos apreciar. También podríamos decir que la forma gótica se estructura o queda determinada o está todavía presente en la siguiente sala, en la sala anterior, donde podemos descubrir arcos fajones y donde las nervaduras terminan en el techo de una manera simplista. Otra de las características de esta iglesia es el retablo mayor, donde en 1400 aproximadamente el cura contrata al mejor pintor de Soria de aquel entonces, sí. Que fue el encargado de pintar el retablo mayor. Que fue el encargado de pintar el retablo mayor con la técnica del estofado, que es una pintura lógicamente formada por grises, plomizos y fundamentalmente con yema de huevo. Entonces en Rednos podéis presumir de que han venido los mejores artistas para dejaros esta iglesia, y esto quizás significa que Rednos fue de gran importancia por aquel entonces. En principio sí, porque la iglesia de Rednos era potente y poderosa, ya que de alguna manera tenía bastantes habitantes, lo que implicaba tener diezmos que hacían de la iglesia un poco más rica. Además tenía heredades que venían post-mortem de ciudadanos que morían sin descendencia y que evidentemente la iglesia adquiría. A tal punto podemos decir que en alguna época determinada la iglesia de Rednos contaba con un curato, una heredad que estaba valorada en 6.668 reales y un maravedí. Esto implica la cantidad de riqueza que tenía la iglesia de Rednos en aquel entonces. Y por lo tanto había rivalidad de las iglesias mayores porque se subordinaran a ella. Ella se subordinara a las otras iglesias, evidentemente que sí. Pero tener una iglesia tan poderosa en este pueblo también haría del pueblo pues un enclave en los puntos de alrededor. De hecho, lo fue en muchas partes de su historia. ¿Y la parte barroca cómo la podemos ver, Fidel? Pues la parte barroca la podemos ver y determinar por la estructura de las plantas, que son más pobres en recursos y que evidentemente en esta época del siglo XVII la crisis económica que existía en toda España también implicó una crisis en Rednos y indiscutiblemente los materiales eran más pobres y por lo tanto más sobria en su estructura. Tenemos que destacar por otro lado que finalmente se termina de construir la iglesia esta con la torre que se encarga a Pedro del Campo, y que este hombre fue apresado y no pudo llevar a cabo, pero que fue sustituido por otro técnico, otro albañil, que fundamentalmente iría a buscar albañiles en las zonas de Bajo Aragón y los encontró trayéndolos aquí y construyendo una torre de talante mudéjar, como estamos apreciando en ella, de ladrillo de caravista. Una torre que se puede ver desde bien lejos y que deja una imagen preciosa a Rednos. Alta y muy bonita, muy esbelta, pero que hay que recuperar en estos momentos porque está muy deteriorada. Bueno, pues ahí queda nuestro llamamiento también que se recupere. Muy bien. Fidel, muchísimas gracias por habernos aportado esta visión de la historia de Rednos.